Hola, disfrutones. Hola, hemos venido al Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo, donde hay unas cuevas con un montón de arte prehistórico de las mejores de Europa. En este vídeo no va a ser esto las únicas cuevas que vais a ver, va a ser pues eso, un vídeo muy de cuevas, y como vamos a vivir grandes aventuras, lo vamos a finalizar con un premio que nos vamos a dar gastronómico, que es ir a un 2 estrellas Michelin de aquí de Asturias, Casa Marcial. ¿Os venís a la cueva con nosotros? ¡Venga! ¿Y si quién era Tito Bustillo? ¿Por qué es tan importante? Porque fue uno de los descubridores de la cueva. A los pocos días de descubrir las pinturas, murió en un accidente en la montaña. Entonces, en su honor, el resto de espeleólogos quiso ponerle el nombre a la cueva. Tito Bustillo es el mayor yacimiento arqueológico de toda Asturias. Y por eso es una de las atracciones turísticas aquí en Ribadesella más importantes. Eso significa que si queréis venir a ver las cuevas, tenéis que reservar con bastante antelación. Nos hemos venido al museo, que te explica muy bien las cuevas y aprendes un montón de cosas sobre el arte rupestre. Fue en 1968 cuando un grupo de espeleología se topó con la cueva. El acceso era súper difícil porque tenían que bajar como por una cuerda, y años después fue cuando el gobierno de Asturias decidió hacer un acceso artificial para que el resto de los mortales podamos acceder a ella y ver las pinturas. Las pinturas de la cueva de Tito Bustillo tienen entre 20.000 y 35.000 años. Representa diferentes animales y signos abstractos, sobre todo entre los animales, caballos y renos. Las cuevas de Tito Bustillo son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hey, I heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I. Estamos en La Cuevona, uno de los escasos ejemplos mundiales en los que una carretera transita por una cueva natural. Y de hecho, para llegar al pueblo que hay allí, solo se puede pasar a través de esta cueva, El pueblo se llama Las Cuevas del Agua. Son aproximadamente como 300 metros y lo que aconsejan es que la paséis en coche y luego que volváis a hacer el camino andando. Ahora estamos en el pueblo de Cuevas del Agua. Este pueblo nos parece interesante por dos cosas. Lo primero, porque tiene un montón de hórreos súper bonitos, y lo segundo, porque aquí empieza una ruta muy conocida de la zona, que es la Ruta de los Molinos. River's gonna cry when you're gone. Muy agradable la Ruta de los Molinos. Hacia la derecha tenéis este ferrocarril de vía estrecha que tiene su encanto, y a la izquierda el río Sella. En todo este camino podremos ir viendo diferentes molinos. La mayoría de ellos están en ruinas, pero hay alguno que se conserva bastante bien, porque toda esta zona tenía una industria molinera muy importante, aprovechando precisamente eso, que tiene muchos ríos, entonces aprovechaba la fuerza de las corrientes para abastecer de harina de diferentes cereales pues a toda la comarca. Where will you go? Won't you miss the ones you know? I'll be here, hanging on, waiting for your call. Seems like time has a way. Bueno, ya nos hemos ganado la cervecita. Aquí en Cuevas hay un sitio muy chulo, además la terraza está genial, que se llama La Solana. Mira, rodeado de monte. Sí, de momento vamos a picar algo, cervecita y una tarta de cabrales. Tenemos preparada otra súper aventura de cuevas, un mirador chulísimo y la cena especial. Seguimos nuestro día de cuevas asturianas. Pues vamos a hacer una excursión o visita a la cueva de la Perullal, que nos lo ha recomendado Elena del hotel rural en el que estamos alojados bajo los Tilos. La verdad es que es un poco sorpresa porque no sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar. Miradnos qué aspecto tenemos, parecemos astronautas. Pablo es el organizador de la ruta que vamos a hacer. Tiene un poquito de aventura porque vamos a hacer un poco de iniciación a la espeleología, también historia. Geología. Sí, más que historia, prehistoria. River's gonna cry when you're gone, 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 gone.
river's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. Bueno, Sandra, ¿qué te ha parecido la experiencia? He sido súper valiente. Sí, oye, lo has hecho muy bien y de hecho que sepáis, disfrutones, que ha ido delante en muchos tramos haciendo rappel. Es una aventura, o sea, exige, bueno, una forma física, pero normal, ¿eh? O sea, tampoco penséis que hace falta venir aquí siendo un máquina. Más o menos lo puede hacer casi todo el mundo. Pero es una experiencia alucinante. Lo primero, yo me quedaría con Pablo, que es el guía, que, hostia, aparte tiene una forma de hablar muy tranquila, te cuenta un montón de cosas de geología, de paleontología. Que además que yo no sabía que España, y sobre todo la zona esta de Picos de Europa, es tan importante para la espeleología, pero a nivel mundial. Sí, sí. Hay un fósil de un Mini rino. cachorro de una especie curiosísima que no os imagináis que haya podido vivir aquí en esta zona. Que mira, que yo soy cagona, que yo soy súper cagona para todas esas cosas y lo he hecho fenomenal, muy valientemente, y es una experiencia que os recomiendo a todos. River's gonna cry when you're, river's gonna cry when you're gone. ¿Pensabas que seríamos los únicos en venir hasta ahora? No, estaba claro que no. Hemos hecho una parada antes de ir a cenar, por eso vamos así con estas pintas, tan arreglados. Pero es que nos pillaba de paso el mirador del Fitu, que es muy espectacular y por eso hay mucha gente, claro, que quiere verlo. El mirador del Fitu no es solo el mirador, es un centro neurálgico si os gusta el senderismo. En nuestro post os vamos a dejar un montón de información, ¿vale? Lo bonito de este mirador es que podréis ver tanto la costa como la parte de las montañas. Es espectacular, ¿eh? Hey, I was hoping you would stay, but I've always known you would go find your own way. Pues ahora por fin hemos llegado a Casa Marcial, que es un restaurante 2 estrellas Michelin aquí en Asturias. Sus dueños son Esther y Nacho Manzano, que es el chef. Y presumen pues de cocina creativa, pero teniendo muy en cuenta los productos locales de esta zona. De hecho, donde tienen el actual restaurante es donde sus padres tenían una casa de comidas y de comida para llevar, y ellos se enorgullecen de que mucho de lo que han aprendido de cocina ha sido de sus abuelas. Está el menú largo, que la verdad es que está hecho con muy buen criterio porque empieza como de los platos más fuertes a los más ligeros. Se llama menú al revés y tiene todo el sentido. Es verdad que dicen que al principio te pones hasta arriba de pan y de pinchitos y que cuando vienes luego los segundos ya no tienes hambre. Pues aquí empiezan fuerte, empiezan con el pitu, los callos, la navaja. Nosotros de todas formas vamos a coger el viaje de vuelta, que es un poco más cortito porque para cenar nosotros lo preferimos. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, feel the wind and watch the river run, and the sun would always shine when we sat there, you and I. Madre mía, cómo huele esto. Jugo de maíz y azafrán, patata y perfume de chorizo, pero es que lo hueles y huele a fabada de la rica. Sí. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone. Una sorpresa, vamos a desvelarla, disfrutones. ¡Oh, Dios, oh, Dios! ¡Bien! ¡Eso es arroz con leche! Ay, que bien hemos dormido después de la cenita que tuvimos ayer donde Nacho, y claro, en un sitio así con tanta paz y tanta tranquilidad, pues se duerme muy bien. Nos encantó Casa Marcial. Aparte de que Nacho Manzano es majísimo, es que la cocina es creativa pero sabrosa. Y lo bueno es que no pierde nada de la esencia local de la cocina asturiana. Ya sabéis que vamos a colgar un montón de vídeos de toda esta zona del oriente de Asturias
Así que si venís por aquí os podéis hacer vuestro propio road trip. Y si queréis ser embajadores, nos enviáis un mail a viajandoanuestroaire@gmail.com. Durante toda esta semana vamos a subir un montón de fotos chulas a nuestro Facebook, Twitter e Instagram. Y después de este vídeo en el que hemos mezclado espeleología con gastronomía Michelin, una mezcla muy rara pero muy disfrutona, os esperamos en un nuevo vídeo de Viajando a Nuestro Aire. ¡Adiós! ¡Adiós!